Buenos días. Échele, chamacos. Hola, muy buenos días. Soy Álvaro Rosero León. Son las 9:14. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comenzamos. Esta es la opinión de Álvaro Rosero León. Más que una opinión, o sin duda incluirá opinión, hoy estoy aquí para, en mi espacio, en mi silla, en mi micrófono, dirigirme a mi audiencia. Suena algo egocentrista, pero quiero, como siempre, separar lo que significa la estación de radio de lo que es mi voz y mi forma de pensar, que se expresa y se ha venido expresando diariamente desde hace ya algún tiempo acá. Esta es una explicación a la audiencia. Fui invitado a participar de un gobierno en el que creo y he apoyado frontalmente, sin ocultarme en máscaras que creo yo que algunos usan y que ellos creen que las audiencias les creen. Yo he preferido ser frontal y lo he sido siempre, porque lo que yo hago no es periodismo, porque no soy periodista. Lo que yo hago es opinión y prefiero que mi opinión esté basada en lo que realmente pienso, en lo que siento, en lo que soy. Y esa opinión efectivamente tiene que ver con mi pensamiento, un pensamiento que cree y que apoya firmemente al presidente Daniel Noboa, como en su momento apoyó al presidente Lenín Moreno y como en su momento apoyó al presidente Guillermo Lasso. ¿Y por qué esta coincidencia? Porque son quienes decidieron enfrentar lo que, a mi modo de pensar, es el principal problema que tiene este país y que yo intento enfrentar cada vez que pueda, en cada acción que tenga que ver con el país. Y cuando hago opinión, la hago entonces desde esta perspectiva. Y he tenido posiciones que se pueden considerar radicales, pero sin duda que las he tenido, y las he tenido de manera absolutamente consciente. Cuando yo recibo esta invitación del presidente de la República, cuando hablamos con él y con su equipo, cuando él me plantea las líneas y por dónde quiere avanzar con el gobierno, y se produce el acuerdo de que asuma yo el ministerio, en ese momento decido hacer una publicación en X, enfatizando justamente en el hecho de que todo lo que yo había dicho en cuanto a esta opinión a la que me estoy refiriendo tenía que ver con mi posición personal, y que desde ese instante en el que decidí asumir una responsabilidad pública, ni más ni menos que ministro de gobierno, evidentemente iba a considerar la importancia del cargo, del reto, de la visión que tenía el gobierno para cada cosa que hiciera, separando lo personal de lo que tenía que ver con la función pública. Es decir, quise enviar un mensaje para que la primera crítica que me imaginé que podía darse intente de alguna manera solventarse, y es: parece el presidente había elegido a alguien muy radical en su pensamiento para liderar un ministerio que tenía que encargarse de tender puentes. Más allá de que creo que mi posición siempre estuvo explicada y que no iba a cambiar en ese sentido, preferí ponerlo en estos términos para, de alguna manera, al menos bajar las aguas hasta que hiciera lo que correspondía hacer, que era presentarme ante distintos medios de comunicación y sus audiencias para poder resolver y absolver todas las inquietudes que se pudieran dar. Esta probablemente una de las primeras. Por un buen consejo de queridos amigos que, por cierto, a propósito de todo esto, uno ha podido ratificar, confirmar, filtrar. Me alejé del mundo digital.
decidí cerrar temporalmente la cuenta de X, que era básicamente la cuenta en donde yo más me movía y más generaba opinión. Aunque últimamente también lo estoy haciendo en TikTok, básicamente publicando este tipo de espacios. Y comenzamos a trabajar en armar un equipo para comenzar, un equipo base, un equipo el más cercano, el más íntimo. Un equipo que por supuesto yo no tenía. Porque en efecto, yo no he estado en el mundo público. Y todo consejo que te llega cuando decides asumir un cargo de responsabilidad es rodéate de gente de confianza. Debes tener un abogado de tu confianza, debes tener un administrativo de tu confianza. Comenzamos a trabajar en esto sabiendo que tenía algunos días. ¿Esos días venían de qué? De que había plena conciencia de que yo no podía ejercer cargo público hasta no resolver mi vinculación como representante legal en las empresas que tienen que ver con estas estaciones de radio, Exa y Democracia. Soy su representante legal, he sido su representante legal durante varios años. La primera decisión que tomé y que tomamos en conjunto con los responsables del gobierno en el área fue: vamos a cortar toda campaña publicitaria que se esté transmitiendo en este momento y que provenga de instituciones públicas. Había que cortar ese vínculo entre la persona a través de las empresas y el Estado, porque creí que es lo correcto, porque el gobierno creyó que era lo correcto. La primera acción que se hizo, eso pasaba básicamente por una disposición, así que se ejecutó de inmediato. La decisión de dejar de ser el representante legal de la emisora es una decisión que le compete a la emisora, a los accionistas de la compañía. Esta es una compañía familiar a la vieja usanza, además. 99% para quien las creó, formó, mentalizó, el gran Gonzalo Rosero, y el 1% dividido para sus 3 hijos, en partes iguales. Esa participación accionaria es la que he tenido, la que tuve, porque también la decisión fue: voy a desprenderme de esto, justamente para que cualquier cosa que pudiera pasar no me tenga a mí como propietario de una compañía que representa un medio de comunicación y que eso pudiera producir algún tipo de conflicto. Lo que les estoy narrando son las decisiones que se tomaron y las acciones en las que inmediatamente se emprendió. Y me tengo que detener y regresar al asunto de la representación legal, porque el impedimento para ejercer cargo público provenía de esa representación legal. Es decir, nadie más de mi familia tenía un impedimento para ejercer cargo público, porque cuando es la compañía la que tiene, como en el caso puntual nuestro, una deuda con Elías, quien la asume solidariamente al ser una persona jurídica es su representante legal. La representación legal y esta porción de acciones me desprendía yo y pasaban a otras manos. Es una empresa familiar. Y tras esta decisión sigue siendo una empresa familiar. Nosotros no vendimos las acciones, no vendimos la empresa a nadie. Esa representación legal pasó a Verónica Rosero. Porque, insisto, es una empresa familiar. Y siendo una decisión de la compañía, solo había que tomarla y ya. Y lo que corresponde después, tomada la decisión y ejecutada formalmente
en las actas de la Junta de Accionistas. Había que notificar a las distintas instancias, porque eso es lo que corresponde, notificar. No pedir una autorización, no, notificar, porque la decisión corresponde enteramente a la empresa. Y este proceso de notificación implica que vas, institución por institución, a la super de compañías, al registro mercantil, al SRI, al propio IES. Notificar. ¿Y por qué queríamos hacer esto inmediatamente? Porque estaba de por medio la necesidad de que yo ya no conste como representante legal, tan elemental y básico como eso. Y gente del equipo, y que no son precisamente sus funciones, y quiero agradecer públicamente al querido doctor Paredes, a Moni, de institución en institución, de ventanilla en ventanilla, notificando, no obteniendo ninguna autorización, y con esto insisto en esto, porque en medio de todo lo que ha pasado, hemos llegado hasta el absurdo de que el ministro que está entrando a la cartera de trabajo está siendo señalado por tráfico de influencias. Pero, ¿influencia de qué o para qué? Si la decisión de que yo no sea representante legal corresponde a la compañía. Lo otro son meras notificaciones. Para que cuando alguien ingrese, y por supuesto para cuando asuma formalmente el cargo y se suscriba el decreto, ya no tenga impedimento, porque de lo contrario solo no podía asumir. ¿Influencias de qué o para qué? Absurdo y ridículo testimonio de un funcionario que seguramente se sintió molesto porque iba a ser reemplazado en el juego obvio del sector público cuando llega una nueva autoridad, y como el caso del ministro Burbano, seguramente ya con un equipo perfectamente armado, porque él ya venía de prestar servicios como ministro de otra cartera de Estado, y notifica a quienes ya no van a ser parte del ministerio porque ellos llegaron con la ministra anterior, con la que salió. Algo que en el sector público es absolutamente común. Seguramente herido por esta decisión, sale con un absurdo que nadie se ha molestado en analizar desde la parte más lógica. El sujeto llega a decir que el ministro le pidió que se salte la ley. ¿En qué sentido? ¿Qué aspecto? ¿Qué tenía que hacer el ministerio en beneficio mío? Absolutamente nada. La prohibición para ejercer cargo público venía de la representación legal de la compañía, específicamente de la compañía FMF Medio. La decisión nos correspondía a nosotros, se tomó la decisión, el resto era notificar, más nada. ¿Qué aspecto legal de por medio? ¿Qué ilegalidad tenía que hacer el señor? Insisto, lo lamentable de todo esto es que nadie que yo haya visto se haya molestado en, desde la lógica más elemental, mirar el tema y se permiten hacerse eco de semejante declaración, presionando para que cometa una ilegalidad. ¿Qué ilegalidad? Ridículo, absurdo. Se procedió con las notificaciones y la siguiente vez que alguien fue, me refiero a ingresar al sistema, colocar mis nombres y apellidos, y salía que no tengo impedimento porque ya no era el representante legal. Tan sencillo y básico como eso. ¿Qué van a saber los que nunca han tenido que regresarse a ver los bolsillos, meter la mano en su billetera, sacar su tarjeta de crédito si es necesario, hacer uso de sus recursos personales para cumplir con una nómina, por ejemplo, de una empresa?
¿Qué van a saber los que siempre han vivido de un sueldo público? ¿Qué van a saber lo que significa sostener una compañía y una empresa después de las crisis que ha tenido este país? ¿Qué van a saber del enorme porcentaje, la gigantesca cantidad de empresas que se ven todos los días en la obligación de encontrar salidas para seguir pagando, para sostener la relación con los proveedores? Cuando oyen la palabra crisis, a eso se refiere. Y estas compañías no han sido, pues, la excepción a todo eso. Lo que sí, probablemente hemos sido excepción, es que desde que inició la gran crisis a partir de la pandemia, jamás tomamos decisiones radicales como vamos a achicar la empresa y vamos a recortar personal, cosa que otras compañías se vieron en la obligación de hacer. Hemos sostenido peleando duro, trabajando fuerte. Y las deudas se pagan y punto. Como se están pagando. Pero que todavía, efectivamente, hay montos pendientes, sobre los cuales, por ejemplo, el IES te ofrece la posibilidad de llegar a un convenio de pago. Convenio de pago que se está ejecutando con nuestra otra compañía. Y que no asumimos aún con la compañía F Medio, porque te obligas a una cuota que incluye la deuda acumulada, dividida para las cuotas que se hayan acordado, más la aportación mensual. Si todavía no disponemos de esa liquidez y de esos resultados, no se asume y se van pagando las planillas en la medida en que se puede. Pero estamos encaminados en el pago, cumpliendo con los mismos esquemas que te dan las propias instituciones. La cantidad de empresas que hacen esto, gigantesca, porque son los caminos que se buscan en un país en donde se necesita que las empresas sigan caminando. Y por cierto, esto no implica que los colaboradores de estas compañías no pueden, como entiendo que alguien ha dicho, ir a atenderse, por ejemplo, en el servicio de salud del IES, porque van y se atienden. Y lo que sucede es que el IES emite una factura a la compañía para que se pague. Hemos cuidado nuestro equipo humano. Intentamos todos los meses ser serios, cumplir con todas nuestras obligaciones. En un mercado ciertamente complicado, como es el de los medios de comunicación. Pero insisto, ¿qué van a saber de esto los que en su vida se han arriesgado a tomar una decisión de emprender en algo propio? Estas son parte de las cosas que hay que sortear. Y esa deuda simplemente se paga. Se paga. Como se ha venido pagando. Y como se va a seguir pagando. Y no es que, como dijeron también, ya desaparecieron la deuda. Absolutamente falso. Ahí está la deuda. Y se va a seguir pagando en función de las posibilidades de liquidez de las compañías. ¿Y de dónde salió la plata para pagar la deuda? No, la deuda no se ha pagado. Y es un monto alto, efectivamente, que se va a seguir pagando. Es la única explicación, la más elemental y sencilla, puesto en los términos más básicos para que todos puedan comprender que lo que sucedió a partir de que se conoció mi nombre fue una campaña que yo no recuerdo haya existido antes respecto del nombramiento de alguien para el sector público. No recuerdo que antes alguien haya merecido ser tendencia número 1 durante 4 días, dándole la vuelta al mismo tema sin ningún sustento y con dolor digo, sin ninguna contrastación por parte incluso de los medios serios con los que saludo y seguiré saludando, sin ninguna contrastación. Y
que hubieron medios que quisieron obtener declaraciones mías ya como ministro, que no había cargo que no había asumido y que me negué a dar hasta asumir el cargo, no es la excusa para no contrastar. Y la contrastación era básicamente entender que yo tenía un impedimento legal por ser representante legal de una compañía que tenía una deuda con el IES, con todo lo que les he platicado. Ni tráfico de influencias, ni favores de nadie, absolutamente nada. Deuda que se sigue pagando y se seguirá pagando. Y si querían ir un poquito más allá, probablemente incluso podrían haber determinado la cantidad de empresas que tienen acuerdos de esta naturaleza con el IES. Porque vivimos en un país en crisis, porque el sector de la comunicación, y por eso hablo con ustedes, medios de comunicación, ha atravesado una crisis enorme, porque de la mano de la crisis económica del país, de la tragedia de la pandemia, además, toda la evolución de las nuevas tecnologías. Y a las radios y a los canales de televisión saben cuánto esto nos ha golpeado en lo que ha sido nuestra forma de vivir, la venta de publicidad. Porque los presupuestos hoy se destinan en gran medida, en mayor medida, a lo digital. Entonces tienes que trabajar más fuerte y realmente tienes que liderar y estar arriba para que llegue la inversión, que ya no lleguen los mismos montos que llegaba antes. Y lo saben perfectamente, y los periodistas probablemente solo tenían que ir a golpear la puerta de sus gerentes, de sus financieros, para saber cuál es la realidad de los medios, antes de hacerse eco de todo esto y de transmitir información, dirán ustedes, de la manera tan ligera en que la hicieron. Pero les ratifico todo mi aprecio y mi respeto, porque ese es su trabajo. Ustedes entendieron que así tenían que hacerlo. Que viva la libertad de expresión. Pero sepan ustedes que han sido parte de una campaña perfectamente orquestada. Perfectamente orquestada para tenerme en donde me tuvieron. En un paredón recibiendo todo tipo de acusaciones. Todo tipo de acusaciones. Entonces fueron a rebuscar hasta la vida personal. Si alguien tiene interés en detalles de mi vida personal y sobre el caso que trascendió, también oportunamente tomé la decisión de que eso se mantenga ahí, a vista de todos, para que vaya cualquier persona y lo revise, y me refiero a todos los antecedentes. Vayan y revisen y conozcan la historia. Y conozcan que aquí, cuando habla Álvaro Rosero, habla un ser humano que hace lo que dice. Y eso no quiere decir que no haya cometido errores en su vida. Y si hay errores cometidos, se asumen. Y que tiene la dicha, la felicidad y la bendición de que tiene a su familia al lado, sólida, conociéndome perfectamente como soy. Si alguien tiene interés en profundizar ese aspecto de la vida personal que trascendió, y voy a hablar directamente contigo, Orlando Pérez, dado que hasta han intentado tomar contacto para obtener una entrevista con el joven. Si te animas a que hablemos de la vida personal abiertamente, tuya y mía, invítame y hablamos. Pero pienso que la vida personal se respeta. Pienso que tienen que haber límites. A menos que hubieras cometido un delito o que yo lo hubiese cometido. Y por eso digo, si alguien tiene alguna inquietud respecto de eso, ahí está el expediente. Pude haber decidido que se ocultara. Derecho de una persona de que no sea público. Ahí está, es público. Vayan y miren cómo, en mi concepto al menos, debe actuar una persona cuando tiene que asumir responsabilidades. Al menos en mi concepto, digo. Esta ha sido una venganza. Una venganza no solamente con este servidor. Una venganza histórica.
todas las armas, absolutamente todas las armas del correísmo a disposición de una campaña de desprestigio, de infamia, de calumnia, de inventos, de mala fe, terrible mala fe, llevando a cabo una venganza contra un medio de comunicación, contra una familia que siempre les puso en su sitio, que siempre los llamó como se los tiene que llamar, que siempre, a Dios gracias, de una actividad como la nuestra, de frente y públicamente, los combatimos. Esta fue una venganza incluso contra Gonzalo Rosero. Mi amado padre, me hubiera encantado que él esté, en todo el sentido de la palabra. Me imagino que hubiese recibido yo extraordinarios consejos y que le habría ganado la tentación de venir a su micrófono a repetirles unas cuantas verdades. Que aunque intento todos los días, evidentemente hace falta que se las sigan diciendo. A ustedes, al correísmo. A ti, Rafael Correa. Por ahí voy a comenzar esta pequeña parte de respuesta. Correa se permitió esta publicación en X. Álvaro Rosero León, de Radio Democracia, ministro de Gobierno. Creía que era broma, no por su envenenado, no por ser un envenenado y miembro de la mafia mediática, sino por su clamorosa precariedad intelectual y cultural. Es realmente elemental. Quien lo hereda no lo hurta. En fin, digno ministro de este desgobierno. El problema es que la víctima es la patria. Y que te dirijas a mí en los términos que quieras, al final no sería la primera vez. Pero con eso del que hereda no lo hurta, entiendo a lo que te estás refiriendo y no te lo puedo pasar por alto. Porque Gonzalo Rosero no está aquí para defenderse. Pero cuando estuvo, fue tu dolor de cabeza. Un dolor de cabeza con el que no pudiste. Al que no pudiste doblegar nunca. Al que intentaste quitarle sus frecuencias a través de un concurso como todo lo que hacías y en tu gobierno se hizo, oscuro, tramposo, contra el que peleamos y logramos detener. Concurso que nadie de tu gobierno podía defender, porque era un concurso que no era tal y que tenía la única misión de dar el golpe definitivo contra la libertad de expresión, porque ya habías dado varios. Y era eliminar la comunicación privada, autónoma, libre. No pudiste y te quedaste con esa amargura. Y por eso cada vez que hablas del Ecuador, señalas a la prensa como uno de sus principales problemas. Porque te combatimos y no fuimos los únicos, pero seguramente Gonzalo Rosero sí fue el más persistente. Y eso le costó. Y estoy seguro, incluso. Y por eso también te desprecio. Que incluso a Gonzalo Rosero le costó buena parte de su salud. Pero lo hizo con absoluta integridad, hasta el último día que estuvo en los micrófonos. Entonces, me quedó claro que esta era una gran venganza. Una venganza contra esta historia. Porque, repito, es inédita la campaña que se hizo en mi contra. Y hasta fueron a rebuscar, insisto, la vida privada. Y quien fue brazo ejecutor también de esta campaña, los muchachos de La Posta,
se acordaron de que ellos habían supuestamente filtrado, investigado, decían, el contenido del teléfono de Fernando Villavicencio, de donde ellos concluyeron, editorializaron, aseveraron y dijeron que había un chat entre Fernando y yo, en donde prácticamente era la operación de Álvaro Rosero pidiéndole dinero a Fernando Villavicencio. Si hubiesen hecho un mínimo de periodismo, mínimo, cualquier medio de comunicación, inclusive aquellos donde antes trabajaron, les podía haber informado que el medio de comunicación que transmite pauta publicitaria de campaña, presupuesto que viene del Estado, cosa con la que estoy absolutamente opuesto, que se paga mucho tiempo después de cumplir una serie de trámites engorrosísimos. El medio de comunicación que transmite pauta publicitaria política en una campaña tiene que entregar toda la evidencia auditiva para que departamentos enteros llenos de gente hagan una verificación de que la pauta se transmitió en el día, hora, minuto y segundo que se señala en un informe, además escrito, que hay que entregar. Una cosa ridícula, engorrosa, pero que es lo que la ley manda. Y eso se tiene que acompañar de certificados que se suscriben conjuntamente entre el medio de comunicación y el responsable económico de las campañas. Entonces, cuando yo le digo a Fernando Villavicencio en un chat, necesito que me relaciones con tu responsable económico porque esta persona, uno no sabe quién es. Todos los medios de comunicación tienen que haber hecho exactamente lo mismo, aquellos que transmitieron la campaña política de Fernando Villavicencio. Contactar al señor para que firme el documento. ¿Qué documento? Este documento. Un documento que se entrega al CNE y que tiene la firma del representante, en el caso nuestro del concesionario, esa es la firma de Gonzalo Rosero, y del responsable económico de la campaña. Esa firma que está ahí. Para eso necesitaba que Fernando me relacione con el señor para que firme los documentos que hay que entregar. Pero lo que hicieron los muchachos de la Posta fue colegir que yo lo buscaba para pedirle plata. No sé por qué se les vino eso a la cabeza. No se me habría ocurrido, pero ellos fueron muy rápidos en el pensamiento, en ese en particular. Esos defectos acá no tenemos, muchachos. Nosotros no. Nosotros no. Y toda la crítica que ha venido a este servidor respecto de mis capacidades para ejercer el cargo. El cargo de ministro de gobierno. Cuando el presidente toma la decisión de que sea mi nombre, era fácil entender que el mensaje estaba dirigido a un sector de la sociedad, geográficamente a Quito, y a un sector importantísimo, sobre todo de Quito, pero que está en todo el país, para el que nos resulta importante que este o cualquier gobierno cierre las puertas a la agenda del correísmo. A la agenda del correísmo. La agenda de impunidad. La agenda de corrupción del correísmo. Es decir, que aquello de tender puentes
para la gobernabilidad no pase por liberar a Glass, por traer de vuelta a Correa y a los otros corruptos que viven afuera. Y mi presencia era evidentemente un mensaje sólido en ese sentido. Pero yo me imaginé que esa preocupación iba a ser de quienes no entienden como nosotros la realidad del país, pues. Es decir, de quienes son bastante más tolerantes con el correísmo. De quienes no terminan de entender que es perfectamente posible construir un país al margen del correísmo. Y que en efecto había que tender puentes y hay que tender puentes con todos los otros sectores. Que se puede llegar a acuerdos, perfectamente se puede llegar a acuerdos con otros partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil, que independientemente de su tendencia ideológica, había que retarlos para que nos sumemos a un proyecto de país. Había que invitarlos, efecto, claro, pero no con el correísmo. Insisto, habría entendido la crítica, pero la crítica incluso de quienes se supone que piensan como yo. Entonces sí, me llamó mucho la atención expresiones de gente a la que siempre he considerado, como el querido Martín Pallares. No digo, y debo reconocer, no lo niego, y debo reconocer que sí dolieron. Martín, querido, mi opinión sobre ti sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Tú crees en tu entorno. Yo creo en el presidente. Esa es la diferencia hoy entre tú y yo, pero no es más. El resto, más bien hemos tenido coincidencias. Pero insisto, que viva la libertad de expresión y qué bueno que te hayas podido expresar así. Qué bueno saber cómo piensas, qué bueno saber que consideras a este servidor una persona con limitaciones. Voy a utilizar el ejemplo de este doctor para hablar de esas limitaciones. El doctor Salim Saidán. Gracias, Salim Saidán. Saludos, doctor. No nos conocemos personalmente. Él publica un gran tuit, hay que decirlo, ¿no? Es un gran tuit. Dice, esta crisis de gabinete, entre comillas, no se sabe si es por quienes están, por quienes salen o por quienes llegan. Sin comentarios. Y adjunta una de las tantas imágenes que han trascendido en estos días sobre mi posesión. Digo, eso en una cuenta de alguien influyente es un hit absoluto. Hay que reconocer que ahí se quería hacer daño y tiene un gran texto. O sea, si se trataba de una persona influyente en la red social, eso era un hit. Alguien le contesta al doctor Saidán. No voy a mencionar el nombre de la persona que le contesta, pero le dice, Salim, según tú, ¿por qué este caballero no es digno de ocupar un cargo público? ¿Acaso es corrupto? ¿Acaso tú sabes algo? Él responde, no pasa solo por lo ético. Bueno, entiendo que con eso ya me libera de los temas de conflicto ético. Es falta de aptitud, dice él. La gestión de la política no es cosa menor. Luego de una derrota en las urnas, hay un claro mensaje del elector. No más confrontación, hay que dialogar. ¿Qué experiencia tiene para tender puentes con organizaciones políticas y sociales? Se pregunta Salim. Esa es la política, justamente, doctor Saidán. Esa es la política. Confrontación, repito, mi visión. No. Incluso, seguramente en algún momento de mis funciones, yo tenía pensado armar una gran reunión con gente que normalmente hace opinión. ¿Quién sabe si usted era parte de esa invitación? ¿Quién sabe si usted hubiese asistido, independientemente de su crítica? Porque la idea era esa, tender puentes.
escuchar, que sepan que están siendo escuchados. Pero eso es justamente la política. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué sabe usted la experiencia que tengo yo en eso, doctor? ¿Conoce usted sobre una supuesta inexperiencia mía en ese ámbito? ¿No he ocupado cargos públicos? No, doctor. La política también se hace desde muchos otros espacios y también se estudia. Y si usted tiene interés de aprender de política, porque fruto de esto he visto varias de sus publicaciones y claramente no entiende. Entiendo que usted es un gran jurista y merece todo el reconocimiento, pero de política parece entender poco. Le puedo recomendar la Universidad Internacional de la Florida, donde yo estudié. Le puede interesar. Digo, es un gran espacio. No sé si esos programas siguen vigentes ahí. También está la George Washington, donde también he ido. En medio de todo, de estudiar la política, se estudia la comunicación, las relaciones. Se estudia la estrategia. Repito, comunicación política. Aquí le estoy compartiendo todo esto en la Universidad de la Florida, por cierto. Investigación. Esto es fundamental. Política sin investigación, hoy menos que antes, no existe. Si está interesado, yo le puedo dar algunas referencias de estos estudios que hice afuera, para que su opinión, que ahora la está haciendo, entiendo, en un medio digital, tenga más y mejor sustento. Pero uso su ejemplo, doctor, y con todo el respeto, simplemente para dirigirme a las personas que se expresaron alrededor de mi nombramiento y lo rechazaron, aludiendo una supuesta falta de capacidad para ejercer el cargo. Más bien me sentía muy competente, porque además el ministro de Gobierno tenía que volver a ser el vocero del gobierno. Y aunque el mejor vocero que tiene el gobierno es el presidente de la República, y esto muchos no lo entienden, y mejor así, siempre un gobierno necesita de alguien que haga vocería, que esté en los medios. Y por supuesto que para eso también me sentía muy competente. Esta dieta digital que les platiqué que decidí darme por buen consejo de un querido amigo fue muy sana en lo personal, porque pude avanzar como les contaba, intentando armar equipo, al menos el más cercano y el más íntimo, y luego ya en funciones, evidentemente, se iba a revisar lo que pasaba y tomar decisiones. Se inició la planificación. Pensábamos para el día de hoy tener una primera reunión pública importante con el bloque de asambleístas del partido de gobierno. Había que comenzar a dar todas las señales de apertura. Había que comenzar a cumplir una agenda que consolide el objetivo, que muy claro lo tiene, por cierto, el presidente, respecto de que hay que avanzar, hay que escuchar, hay que mejorar, y lo más importante, hay que volverlo a intentar. Esto sobre las grandes transformaciones. Pero esa misma dieta digital me llevó a estar de alguna manera ausente de lo que estaba sucediendo, de esta inédita campaña que se había emprendido en mi contra y que ya no me tenía a mí como víctima únicamente, sino que evidentemente había alcanzado al gobierno. Y cuando me percato de que la magnitud de las cosas era la que llegó a ser, entonces tuve que meditar seriamente si sobre mi presencia le era favorable
y le seguía siendo favorable al gobierno y principalmente al presidente. Porque en efecto, después de los resultados electorales del domingo, las señales tenían que ser claras. Y estoy convencido, además, aunque esta vez lo tenga que sufrir yo en carne propia, que las personas somos pasajeras. Lo importante es el gobierno, porque lo importante es el país. Entonces, y como no se había dado la posesión que ya la habíamos acordado para la próxima semana, decidí expresarle al presidente mi decisión y mi pedido de que evalúe si en efecto yo no estaba siendo necesariamente positivo para el gobierno en este momento. Y mi decisión fue la de no tomar posesión del cargo que había aceptado. Y eso lo hice público también ayer, después de hablarlo con el presidente de la República, después de tener un acuerdo sobre esto, de no tener ni la menor duda de que, teniendo él tan claro como tiene el mapa de lo que viene, seguramente quien llegue al ministerio iba a hacer su trabajo y las cosas van a comenzar a salir bien. Lejos también entonces de esto, de lo que vi que también me acusaban, que era ambición de poder y que iba a hacer todo lo posible por asumir un cargo que lo había estado pidiendo a gritos a través de mi comportamiento diario en los micrófonos. No por eso, no porque esto haya primado, pero también me encanta que con este gesto absoluto de desprendimiento también puedo callar esas bocas. Estoy expuesto, hoy más que nunca, pero siempre lo estuve, a que lo que digo en estos micrófonos me lleve a tener enemigos, gente que no me ve precisamente con buenos ojos. Estoy consciente, lo sé. No me imaginé que tanto. No me imaginé que algunos que en la calle te saludan y te sonríen. No me imaginé que muchachos que me expresaban que sería un honor trabajar aquí y que lamentablemente no estábamos en condiciones de emplear, se habían vuelto enemigos en esa magnitud. No me imaginé. Esperaba todo del correísmo, por supuesto. Esperaba todo de los muchachos de la posta, ni más faltaba. Usando sus palabras, esto fue una venganza. Esperaba todo de ciertas personas, no esperaba tanto y no me lo esperaba de otras. Pero está bueno que uno tenga el mapa claro de quiénes sí, quiénes no. De quiénes no me refiero a otra cosa, sino piensan como uno y quiénes no. Eso está bueno. Está bueno conocerles mejor y de cuerpo entero a otros. Está bueno. No es que no me haya afectado, es que evidentemente lo he superado. Porque a las cosas hay que darles el valor que tienen, más nada. ¿Y por qué tanta preocupación? Y no se equivocan en eso, porque seguramente las líneas rojas que yo me he planteado en mi vida personal, profesional, las iba a sostener con absoluta convicción también desde lo público. Y eso seguramente iba a afectar intereses. Claro que sí, lo sabían. Y aunque no era esa la prioridad, en algún momento seguramente salía a relucir. Entiendo. Sí tenían de qué preocuparse algunos. Por ejemplo, medios como Pichincha Universal sí tenía de qué preocuparse. Porque llegado el momento, por supuesto que iba a defender, como seguiré defendiendo desde los micrófonos, la necesidad de que nuestra legislación, desde la norma constitucional hasta las normas menores, cambien el absurdo de los medios públicos. No es posible que con dinero público
un medio de comunicación haga política a favor de un partido y con el hecho adicional de que es el partido cuyos líderes están presos o prófugos por perjudicar al Estado de donde salen los fondos. Es absurdo, es ridículo. No puede seguir siendo legal. Por supuesto que tenían de qué preocuparse, porque estoy convencido de que tiene que haber una reforma en ese sentido, de que cambiamos radicalmente el concepto y limitamos el alcance de los medios públicos. Les volvemos de verdad públicos a los pocos que deberían existir y cortamos por completo la posibilidad de que sean medios de un partido político y que la prefecta pueda seguir utilizando el medio como quiere, por ejemplo, para esta venganza. Eso tiene que parar, no puede seguir siendo legal. Entonces, desde adentro habría tenido más relevancia, pues, mi aspiración, claro. Bien hacen en temer. Bien hicieron. Y así podría citar muchos otros ejemplos de cosas que justificaban el temor de quienes se han expresado con tanto odio y con tanta bajeza. Lo hago todos los días, lo hago público. Yo no oculto nada. Tengo la bendición de que mi familia está conmigo, porque en la vida personal también soy como soy. Haberse metido en la vida personal es una bajeza hasta para ti, Orlando Pérez. Hasta para ti. Pero está bien. No hay sorpresas, digo, en el camino. Yo sé perfectamente quiénes son. Y ustedes saben quién soy yo. Esta explicación fue para la audiencia. Esta explicación fue para mis compañeros. Esta explicación para mis amigos. Para los que me enviaron el segundo mensaje. El primero tuvo, vamos a poner cualquier número, ¿no? 10,000 personas enviando el primer mensaje, el de felicitación. Tengo que comenzar a devolver una cantidad de hojas de vida que he recibido. El segundo mensaje, el de solidaridad. Ese ya fueron un poco menos, pero he recibido. Para ustedes, esta explicación. Para mi familia, en defensa de ellos. Porque somos gente seria, gente de bien. Porque estas empresas se han manejado así toda la vida. Y no crean que el odio de Correa estuvo siempre. No se engañen. Correa era fan. Correa era fan de Gonzalo Rosero. Pero esperó, confió, creyó que esa relación de afecto iba a hacer que Gonzalo Rosero se vuelva, no sé, pues, un señor como el que después estuvo en la Supercom, un Ochoa, y no pasó, porque Gonzalo Rosero sí era periodista y siguió haciendo periodismo, y las cosas que estaban mal las señaló, y Gonzalo Rosero fue uno de los que entendió claramente que el principal problema de este país era Correa, era su gobierno, y lo combatió. Pero insisto, no siempre le odió. Te quiero dejar con este recuerdo. Unos pocos segundos nada más, porque podría durar minutos. Este es Rafael Correa. Escúchalo, por favor. Primero, mi mayor solidaridad, pues, a todas las presiones que usted ha venido recibiendo, Rafael, como las de muchos periodistas. Es increíble lo que se está viviendo. Y dejémonos de medias tintas. La situación no admite parches ni rectificaciones, ¿no? Tenemos que ir aquí a todo o nada para restaurar la democracia y sancionar a los que la rompieron.
Gonzalo, mi mensaje final para ti, para Eduardo. Primero agradecerte nuevamente por esta tribuna que siempre ha hablado la verdad al país. Gracias, Gonzalo. Y buenos días, pues, audiencia de Radio Democracia. Quiero hacerles una confesión, si me lo permite antes. Cuando me nombraron ministro de Economía, pues enseguida empecé a recibir solicitudes para otorgar entrevistas. Estoy dando entrevistas a las 6:15 de la mañana, pero yo reservé las 8 de la mañana porque sabía que tarde o temprano me llamaba Democracia. Radio Democracia. Entonces, para estar aquí con ustedes mi primer día en funciones como ministro, por el agradecimiento que le tengo a esta radio, Gonzalo, por su apertura, por su espíritu democrático, y también pues porque estamos entre forajidos, ¿verdad? Estamos entre forajidos. Que aguantaron gases lacrimógenos, estuvimos en primera fila, no somos los que mandamos a la gente, ¿no? Nosotros estamos ahí. Primero, pues un gran saludo, Gonzalo, a usted, a Fausto, a los oyentes de Radio Democracia, y déjeme decirle con mucho atrevimiento que cuando vengo a esta radio casi me siento en mi casa, ¿no? O sea, qué cariño. Y así podríamos seguir escuchando mientras vino. Cada vez que vino eran halagos. Ya después se convirtió en el enemigo de esta estación de radio, porque simplemente Gonzalo Rosero es Gonzalo Rosero. Será siempre Gonzalo Rosero, la inspiración. Encontraron en Álvaro Rosero la forma de vengarse. No lo lograron. Y además, como soy una persona de fe, cierro diciendo, seguramente la voluntad de Dios es la que se ha cumplido. Y eso me deja aún más tranquilo. No era consciente de la trascendencia que tenía mi presencia en la radio. Esta campaña también ha servido para eso. Les agradezco mucho. Independientemente de si me creen o no. Me refiero al día a día, independientemente de si coinciden o no. Muchas gracias por escuchar. Voy a tomarme unos días porque ciertamente esto ha sido agobiante. El 2 de diciembre estaré de vuelta con todos ustedes aquí a hacer lo que sé hacer. Lo que mejor sé hacer, aunque no sea lo único que sé hacer. Saludos a todos. Gracias. En vivo desde la cabina de XFM.